Listo, estamos grabando. Bueno, bueno, entonces vamos a ver la parte práctica de este tema de interpolación que vieron con Claudio. Van a tener dos programas. Uno es el que vamos a ver hoy del método de Lagrange para hacer interpolación polinomial, y el otro es de un programa para interpolar con interpolación por tramos. Vamos a usar el spline cúbico. Bueno, Claudio lo nombró, pero todavía no termina de explicar la teoría. Entonces, les vamos a subir este apunte que tienen, que es un apunte hecho de años anteriores. Eh, lo preparó el ayudante industrial, y los temas son más o menos los mismos que los que vemos acá. Y acá está explicado cómo se hizo el programa. El programa ahora tiene algunas pequeñas variaciones, pero básicamente es el mismo que había armado él. Y bueno, ahora lo vamos a explicar, pero bueno, el que lo quiera ver con más detenimiento lo puede ver del apunte. Entonces, lo que queremos hacer es eh, implementar el método de Lagrange, que es lo que acaba de explicar Claudio, en Octave. Entonces les voy a mostrar cuál es el resultado final del programa y después les explico cómo se hizo. O sea, el programa para ustedes va a ser una función, va a ser esta función que se llama Lagrange, y lo que va a devolver como resultado es la interpolación en uno o varios puntos, y esa interpolación la va a hacer a partir de estos parámetros. Un vector de datos X, que son los valores X de los puntos datos, el vector con los valores Y de los puntos datos, y el vector o el escalar del número o los números donde quieren encontrar la interpolación. Entonces, supónganse que ustedes tienen un vector, por ejemplo, A es igual a, y no sé, un vector cualquiera, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, y asociado a ese vector tienen otro vector B, que es un conjunto de datos. 2, 9, 4, 3. Entonces los podemos plotear. Si los ploteamos, Octave por defecto va a hacer, si no le ponemos que plotee con símbolo, nos va a hacer una interpolación lineal como esta, que es es una interpolación por tramos, digamos, con tramos lineales, que esta es la que ustedes están acostumbrados a hacer, por ejemplo, en otras materias, cuando les dan tablas y les dicen, bueno, si el valor que buscan es un valor intermedio, por ejemplo, en probabilidad les pasaba, cuando buscaban un valor en la tabla y necesitaban encontrar un valor intermedio, hacían regla de 3 simple entre los valores que tenían en la tabla, y eso es una interpolación lineal. Entonces lo que vamos a ver con esto de Lagrange es una interpolación polinómica, que es decir, si tengo 4 puntos, por esos 4 puntos puedo ajustar una cúbica. Bueno, si tengo 2 puntos, por esos 2 puntos ajusto una recta. Si tengo 3, ajusto una parábola. Si tengo 4, ajusto una cúbica. Si tengo 5, un polinomio de grado 4, y así hasta un límite, digamos, hasta 5 o 6, porque si no empieza a oscilar, que es lo que les comentaba Claudio, que por eso no se usa interpolación de Lagrange para muchos más puntos que 4 o 5. Y a partir de ahí, cuando uno tiene muchos puntos, se empieza a usar las interpolaciones por tramos, que puede ser por tramos rectos como esta, o con spline cúbica. Entonces, cada 4 puntos hago una cúbica, y después hago otra, y además garantizo que sea una curva suave. En fin. Pero bueno, vamos a ver la polinomial. Entonces, supongamos que queremos encontrar, es decir, este gráfico, nuestros datos no son todos los de la recta, sino que es una función que no conocemos, y solamente tenemos los datos que voy a marcar ahora con rojo, que son los 4 puntos. Y sabemos que es una función continua, pero no sabemos cuál. Entonces lo que podemos hacer es aproximar con un polinomio, y entonces podemos interpolar con Lagrange, por ejemplo. Entonces, supongamos que nos interesa el valor de B, que le corresponde a una de 1,5. Ese dato no lo tenemos, entonces bueno, lo podemos aproximar. Entonces llamamos a la función Lagrange, le damos como vectores de datos el A y el B, y le pedimos la estimación en 1,5. O sea, este valor es un valor exacto sobre el polinomio de grado cuarto, de tercer grado, que pasa por los 4 puntos.
pero ese polinomio no es exactamente la función, porque si tuviéramos la función no estaríamos interpolando. Entonces vamos a graficar ese polinomio. Puedo, por ejemplo, armar un vector de valores que vaya desde 1 hasta 4, yendo en un intervalo chiquito como para que parezca continuo, yendo de 0,01 en 0,01 hasta 4, y armo un vector i, de nuevo llamando a la misma función, porque yo les dije que podía ser un valor o varios valores. Entonces llamo a Lagrange, le paso los mismos datos a, b, pero le pido que calcule la interpolación en el vector xx. Y entonces me devuelve un vector de valores interpolados. Y ahora puedo plotear sobre este mismo el polinomio, pero para que no me lo sobrescriba tengo que poner hold on. Y ploteo xxy, y ven, ahí me genera, me muestra el polinomio de grado 3 que pasa por los 4 puntos. La cúbica. Eh, y fíjense que el polinomio pasa exactamente por los 4 puntos. No es que los aproxima, no, esto no es regresión. En probabilidad ustedes veían las rectas de regresión, que era una recta que minimizaba los residuos, digamos. En este caso esto es otra cosa, esto es una curva que pasa exactamente por los puntos que está interpolando. Es decir, estos puntos son datos y yo quiero pasar por esos puntos. No, o sea, no es el mismo concepto. Bueno, en fin, o sea, es eso y se usa así. Y ahora les comento un poco cómo está hecho. O sea, el objetivo de esto es implementar el método de Lagrange, que es un método de interpolación polinomial, y que consiste en esto, en decir, el valor del polinomio interpolante en el valor x es la sumatoria de los valores datos en i, fíjense, i0, i1, i2 son los valores datos, en este caso es para cuando tengo 3 puntos, o sea, para una cuadrática. Entonces tengo los 3 valores datos multiplicados por estos términos que son las funciones lagrangianas. Y son funciones porque acá está la variable x, digamos, o sea, eso es lo que hace que sea una función de x, y todo lo demás son los puntos datos en x. Entonces lo que tengo que hacer es multiplicar los puntos datos en y por el valor de x que estoy analizando. Cada una de estas va a ser un lagrangiano, el lagrangiano 0, el 1 y el 2. Entonces en el 0 voy a restarle al x el x1 y el 2, o sea, todos menos el x0. Y a eso lo voy a dividir por el x0 menos el x1 por el x0 menos el x2. O sea, por el x que le corresponde al lagrangiano 0, que es el x0, menos cada uno de los otros x. Después sumo el otro término, que es el del lagrangiano 1, que es el dato en i1 por el x menos todos los x, menos el del lagrangiano 1, o sea, menos el x1, sobre el x1 menos todos los otros datos. Y lo mismo con los terceros datos del tercer punto. Si tuviera 4 puntos sería lo mismo, pero tendría más términos, ¿no? Esta es la fórmula general para n puntos de la función lagrangianas. Y después, el valor del polinomio interpolante es la sumatoria de los lagrangianos por los valores datos de i. Entonces, para implementar eso, lo que tenemos es esta función que lo va implementando por partes. Entonces, lo primero que hace es, dice, bueno, n, que es la cantidad de términos que va a tener la sumatoria, la cantidad de funciones de Lagrange que voy a usar, es el tamaño va a ser igual al tamaño del vector x, que es el vector de datos, es decir, mi sumatoria va a tener tantos términos como puntos datos tenga. Entonces voy a armar un vector L con la L de funciones de Lagrange, ¿no? Que tenga el mismo tamaño que la cantidad de términos que voy a sumar, inicializados en 1, todos esos valores, porque cada uno de esos términos va a ser una productoria, cada uno de esos términos va a ser uno de estos. Y en esta primera parte del programa lo que vamos a hacer es inicializar la parte de abajo. Es esta productoria de puntos datos. Todavía no vamos a poner la variable x. Entonces lo que decimos es para i igual 1, desde 1 hasta para i igual 1 hasta n, yendo de 1 en 1, para j igual a 1, yendo de 1 en 1 hasta n,
siempre que el i sea distinto del j, siempre que este contador sea distinto de este, a mi variable L en la posición i, que es la de este contador, la voy a igualar a L en la posición i, que al principio era un 1 porque lo inicializamos en unos, multiplicado por xi menos xj. Y por eso está este distinto, porque lo que estamos haciendo acá es esta productoria que está abajo, para cada término de L. Por eso es L en la posición i, el lagrangiano i, va a ser, y estamos armando este término, los xi menos cada uno de los otros x, y les resto todos los x menos el xi, ¿no? No se anula y se indetermina. Y después, al final de este ciclo for, en el otro ciclo for lo que hago es invertirlo, porque justamente esa parte de la función es la que divide. Y después, ya saliendo de estos dos ciclos for, ya lo que tengo es, eh, acá multipliqué por el i, o sea que lo que ya tengo de la función del polinomio interpolador es, tengo todos los términos i multiplicados, pero todavía no por todo el lagrangiano, porque me falta todo lo de arriba, pero sí por toda la parte de abajo. Es decir, tengo el i por 1 sobre todo esto. Lo que me falta ahora es hacer la sumatoria de los términos y a cada término multiplicarlo por todo esto, que es lo que me falta. Entonces, acá lo que hacemos es decir, el tamaño de la respuesta de esta función y el tamaño de esa respuesta va a ser igual al tamaño de este vector. Si me pidieron que le haga la interpolación en un punto, el tamaño va a ser 1, y si me pidieron en 100 va a ser 100. Y entonces inicializo al vector de respuesta en un vector que tenga el tamaño que tiene que tener, o sea, el de xx, pero lleno de ceros. ¿Por qué? Porque esto lo voy a ir completando con una sumatoria, no con una productoria como acá, sino con una sumatoria que es esta sumatoria que ven acá. Que para esa sumatoria yo ya tengo los términos de i por 1 sobre todo esto, me falta multiplicar por esto y sumar. Y entonces, para i igual 1, desde 1 hasta n res, este ciclo for lo que va a ir haciendo es recorrer todos los elementos de la respuesta para ir completándolos, y adentro de eso es donde se va a producir la interpolación de cada punto, ¿no? O sea, esto es para 1 hasta la cantidad de respuestas, y ahí hago la interpolación acá adentro. Entonces, para j igual a 1 hasta n, perdón, sí, para j igual a 1 hasta n, a esta nueva variable p en la posición j la igualo a lo que tenía en L de j, que era el i por 1 sobre todo lo que va abajo, y eso lo hago porque ahora en la variable L después voy a ir haciendo la sumatoria. Y para k igual 1 hasta n, siempre que k sea distinto de j, quiero que a pj le asigne el resultado de pj, que es lo que era, por el x donde estoy buscando la interpolación, que esta es la variable, menos los xk, que son todos, o sea, k siempre es distinto de j. Es decir, es donde estoy multiplicando el valor de x, donde estoy buscando la interpolación, menos cada uno de los otros x datos, que no coinciden justamente con el valor i de la interpolación. Y entonces acá afuera lo que hago es sumar todos esos términos. Entonces por eso lo había inicializado al i con ceros, porque acá es donde se hace la sumatoria en este segundo ciclo for, o sea, en el ciclo for exterior. Y acá sumo todos los términos, y eso lo hago para todos los valores donde busco la interpolación. Entonces, como son varios for, pues es un poco confuso, lo tienen que ir mirando más despacio, porque eso van a tener el apunte. Pero digamos, básicamente, en la primera parte lo que hacemos es armar el vector que va a tener los i multiplicados por 1 sobre todo lo que está abajo, y en el segundo ciclo for hacemos que para i igual 1 hasta la cantidad de elementos donde vamos a interpolar, vaya multiplicando cada uno de estos términos por lo que le falta, que es la parte de arriba. Pero Perdón, bueno, una pregunta. sí, No sé si podrá poner el apunte de vuelta. Así sí, ahí donde, o sea, nosotros hacemos para obtener L sub NI, vamos haciendo en sucesivos casos y le va dando un X
es x sub i para x sub 0, x sub 1, x sub 2 y así sucesivamente. Ahora, cuando i es igual a j, ¿qué es lo que hace el programa? ¿No te agrega ese x0 menos Claro, x0? no entra por la condición positiva. O sea, como vos le pusiste que esto lo haga solo cuando, por ejemplo, acá, cuando i es distinto de j, cuando i sea igual a j, lo que va a hacer es, no va a entrar por la rama positiva, y acá no está puesto el else, porque en el caso de que no se cumpla la condición no tiene que hacer nada, entonces directamente va a pasar al paso siguiente, para j igual al j siguiente. Y ahí ya se va a cumplir de nuevo la condición y va a incorporar un nuevo término en la productoria. Y vos no querés que multiplique por, o sea, por eso ponemos esta condición, ¿no? Porque vos lo que no querés es que, ves que cada término de, por ejemplo acá, ves, este sería el lagrangiano cero, entonces vos lo que tenés que hacer es el x0 menos cada uno de los otros x datos, pero no menos el x0, que se indeterminaría, y acá lo que haces es el x donde buscas la interpolación, menos cada uno de los x datos, menos el que le corresponde al lagrangiano cero, que es el x0. Claro, o sea, vos pones todos los términos menos en los cuales te lo anula. Claro, O cuando lo tenés abajo, claro, cuando te hace que es algo indeterminado. cuando te lo indetermina, claro. Y eso es para encontrar estos términos de estas funciones de Lagrange, que estas funciones son las que les mostraba Claudio, ¿no? En el caso de interpolación eh, de, van a tener tantas de estas como puntos datos, y cada una de estas va a ser del mismo grado que el polinomio final. O sea, esto es una sumatoria de polinomios de grado, si tengo n puntos de grado n-1, entonces, por ejemplo, en este caso que tengo tres datos, cada uno de estos es una cuadrática. Y entonces si yo sumo tres cuadráticas, voy a tener una cuadrática. Pero estas tres cuadráticas cumplen determinadas condiciones, que es que esta en el dato 0, en x0, vale 1. Y en todos los demás x vale 0. Esta en el x1 vale 1 y en todos los otros x vale 0. Y esta en el x2 vale 1 y en todos los otros x vale 2. Y si ustedes suman los tres polinomios, en todo valor de x, la sumatoria es 1. O sea, son condiciones especiales, pero digamos. O sea, es una forma de generar la interpolación polinomial. Hay otra forma que acá también la tiene descrita, que es la primera que explicó Claudio, que es sin usar el método de, de Lagrange, que es armando el sistema de incógnitas y haciendo las ecuaciones matriciales y resolviendo el sistema matricialmente. Pero digamos, esta forma es más eficiente, la de Lagrange. Por eso implementamos eso. Bueno, ¿y está bien? Sí, sí, bien. Este apunte lo vamos a tener en el aula, ¿no? Sí, ya está subido, pero falta Dale. que les pongamos visible. Y van a tener también la guía de ejercicios, que es esta. Vamos a hacer alguno ahora. Los del parcial van a ser más o menos parecidos. Ahí, Claudio, el último ejemplo que les dio es ese de la autopista esa con curvas. Queremos ver de armar algún ejercicio así, pero bueno, vamos a ver. Si se hicieran ese tipo de ejercicios, les daríamos para que practiquen igual. Por ahora lo que tenemos son estos. Entonces vamos a resolver uno de estos. Por ejemplo, la función e a la x es aproximada por un polinomio interpolador, un polinomio, ya les está diciendo que es interpolación polinomial, interpolador que pasa por los valores de x igual a 0, 0,1 y 0,3. Es decir, tienen estos tres puntos datos que están calculados con la función exacta porque tienen la función exacta. O sea, este es un problema para, para que comparen el resultado de la interpolación con el valor exacto, porque en este caso lo conocen. En general uno interpola cuando no conoce la función de dónde vienen los datos. Entonces yo no tengo la función, pero tengo un par de datos, como el ejemplo que les daba Claudio, ¿no? Si yo tengo un libro que me muestra un, un nomograma o uno de esos gráficos, y yo no tengo las ecuaciones, porque en general en esos libros de los años 60 te ponían los nomogramas o los ábacos, pero no te daban las ecuaciones, porque a veces
En general hay una ecuación atrás de eso que es una ecuación empírica, ¿no? Que sale de hacer una regresión con datos empíricos, pero no te la daban porque nadie se ponía a hacer las cuentas. Era más fácil darte el gráfico porque en esa época se hacía así, no había para digitalizar. Ahora que uno digitaliza todo, en general te dan ecuaciones. Pero bueno, si uno agarra un libro y tiene uno de esos, entonces lo que va a tener es unos determinados puntos datos y a partir de eso va a interpolarlos para tratar de tener una aproximación a la curva, justamente porque no conoce la ecuación. En este ejemplo particular, ustedes conocen la ecuación y justamente para que vean cuál es el error que se cometería por interpolar entre estos puntos si yo no conociera la ecuación. Entonces les da estos tres puntos datos, les pide que interpolen con Lagrange, o sea, en 3 puntos va a pasar una cuadrática, entonces interpolan y después van a comparar con los valores exactos. Les pide que busquen la interpolación para 0,2, x 0,2. Ustedes tienen para 0, 0,1 y 0,3 y les pide que estimen el valor para 0,2 y después que lo comparen con el valor exacto, que lo conocen porque conocen la función y que calculen el error absoluto y el error relativo. Entonces, ustedes en el parcial lo que tendrían es esta función que se las damos y ustedes tienen que armarse, lo pueden hacer en la consola si quieren, pero es medio complicado para llevar el control, más fácil hacer un programita, por ejemplo en este caso, voy a armar un programita que se llame ejercicio el 3. Bueno, ayer lo hice, voy a guardar como, ¿sí? Y entonces, hacen un programita como siempre, clear, clc, para limpiar la pantalla. Y entonces yo tengo un vector de datos, x, que es 0, 0,1 y 0,3 creo. Y por otro lado tengo el vector de los valores de y que le corresponden a esos datos, que los podría calcular con la función, pero voy a usar los que me dieron, porque me los dieron con una precisión dada, son estos tres. Voy a copiar y pegar. Y necesito que pongan las comas. ¿Se acuerden? No se confundan la coma con el punto. Acuérdense, el punto es separador decimal en octave y la coma es para separar elementos de un vector. También pueden usar punto y coma y les quedarían vectores columna en vez de fila. Vectores o arreglos matriciales. Hay gente que le gusta llamar vector a las cosas físicas. Y a lo que solamente es un conjunto de valores de llamarlo arreglo. Bueno, y entonces vamos a armar una interpolación para calcular el valor aproximado para x igual a 0,2. Entonces voy a decir y 0,2 aprox es igual, y lo voy a calcular con la función de Lagrange. Entonces la invoco y le paso los parámetros que son el x, el y, son los dos vectores de datos, y el punto donde quiero interpolar, que es 0,2. Y eso me va a dar un valor aproximado. Por otro lado, puedo calcular el valor exacto porque en este caso conozco la función. Entonces voy a decir i02 exacto es igual a exponencial de 0,2, porque es e a la 0,2. Y entonces el error absoluto es igual a el exacto menos el aproximado en valor absoluto, porque no importa el signo. Y el error relativo es el error absoluto sobre el valor exacto. Relativo sobre el valor exacto. Entonces, le voy a sacar el eco a todo para que no imprima eso y vamos a hacer la salida más prolija. Lo sabemos hacer. Profe, perdón, Vamos, medio que me sí, perdí. sí, El valor exacto lo podemos sacar porque en este caso nosotros conocemos, tipo, podemos saber cuánto vale el E. claro, lo Si sabemos yo, porque conocemos la función de donde salen estos datos, que es claro, e si a yo la no la x. conociera no tendría forma de Claro, calcularlo. en general no la vas a conocer. Por ejemplo, en este ejemplo, ¿ves?
un número de habitantes de una ciudad en miles fue relevado mediante censos anuales mostrando la evolución de la tabla. O sea, son datos estadísticos que vos no sabes, no conoces, o sea, no hay una función que te explique de dónde salen estos datos, es medir y ver qué pasa. Entonces, en este caso, si vos querés, ves acá te dice, se midió durante todos los años, pero se perdió la información de 1981. Entonces, ajustar un polinomio cuadrático de Lagrange a estos datos, a estos tres datos, y estimar cuál fue la población en el año que te falta. Entonces ahí vos no conocés la función exacta, o sea que ahí no puedes ni calcular el error exacto ni aproximarlo porque no tenés el dato. ¿Está bien? Pero en este caso te dan la función exacta. ¿Sí? Bien, genial. Lo mismo que acá. Acá también les dan la función exacta, pero acá les piden spline cúbico natural, que lo vamos a ver la semana que viene. Bueno, entonces esto x es e a la lo que está entre paréntesis. Esto sería e a la 0. Entonces ahora voy a imprimir los valores, los imprimo con formato printf, print format, y el valor exacto es por ciento f, lo voy a imprimir con 5 decimales, dejo un enter, el valor aproximado, o estimado mejor, es por ciento punto 5f, dejo un espacio, el error absoluto es por ciento punto, también lo voy a imprimir con 5 decimales f, y el error relativo porcentual lo voy a hacer en porcentaje para que quede mejor. Es por ciento f, y este lo voy a imprimir con 2 decimales o con 3. Cierro el formato y acá imprimo las variables que serían el valor exacto, este, el valor aproximado, el error absoluto y el error relativo. Bueno, entonces si lo ejecutamos y está todo bien, debería salir, acá está. El exacto es 1,2214, el aproximado es 1,22183, el error absoluto es 0,0, perdón, dije que iba a imprimir el porcentual y para eso tengo que multiplicarlo por 100, y entonces el error relativo porcentual es 0,0335%, 0,035%. Bueno, eh, vamos a graficarlo ya que estamos. Entonces, eh, sería, voy a graficar, voy a poner hold on, voy a poner plot, voy a graficar los datos como puntos, voy a graficar como puntos rojos, voy a graficar la función exacta como una función. Voy a armarme dos vectores primero para graficar, uno que sea xx, que va a ir desde 0 hasta 0,3, que es el intervalo que me interesa, con un paso bien chico. Voy a armarme un vector y, que va a ser el que salga de Lagrange, le voy a poner guión bajo Lagrange, que esta es toda mi interpolación, digamos, pero en vez de evaluarlo en un punto, lo voy a evaluar en un vector que es xx, y voy a armar un vector que sea exacto, y eso lo puedo hacer con
con la función export que está preparada para recibir como argumento un vector y devolver como salida un vector, ¿no? Entonces voy a graficar XX contra y Lagrange en azul, blue, y voy a graficar XX contra y exacto en verde. Entonces, bueno, no se nota mucho, pero digamos, los tres puntos pasan por las dos funciones, por la exacta obviamente y por la interpolación, porque la interpolación pasa exactamente por los puntos datos. Y, y si justo este ejemplo no se nota mucho porque es una buena aproximación, pero acá hay una diferencia, ¿ven? Que es esa diferencia que nos dan los resultados. ¿Por qué? Porque una es exacta, creo que la verde, o la azul, no me acuerdo, y la otra es una aproximación. Entonces hay una diferencia. Pero bueno, cuando uno no conoce la función, puede interpolar. O si tienen esos... Y la gran ventaja de Lagrange es que les da una función única, ¿no? Les da un polinomio que es... El polinomio es una sola función, digamos. Es continuo, es derivable, todo. En cambio, la interpolación por tramos puede que sea continua y suave y todo, pero no es una sola función, es una función por tramos. Pero cumpliendo algunas condiciones se puede hacer que sea continua y derivable y que sea suave. Que eso es lo que va a explicar Claudio después. Bueno, consultas. Si no, ya estaría Claudio, puedes dejar de grabar y Voy a, hacemos primero, consultas. espera que dejo de grabar.